esa zanja con forma de L. ¿Qué significa esto? Que el escenario que deja el pocero ha sido modificado por este trabajo posterior. El maquinista ha confirmado hoy ante la jueza que rebaja la altura del pozo unos 40 centímetros, que retira ese cráter de tierra de 6.000 kilos, lo retira, lo mueve como unos 6 metros, y que él no ve piedra, que no ve esa piedra a la que alude el pocero, y lo que sí ve cuando terminan de llevar a cabo esa pequeña obra es que David, el dueño de la finca, con el pie coloca unas piedras sobre la boca del pozo. Juan, te hago una última pregunta y muy breve. Ahora mismo solamente está imputado el dueño de la finca. ¿Tú crees que se pueden esperar que haya nuevas investigaciones o nuevos imputados o no? ¿O lo descartas? Yo sinceramente pienso que no, pero eso tiene todavía que decidirlo la jueza, y creo que sería aventurarnos demasiado porque faltan muchos informes todavía periciales por entregarse en el juzgado. Para empezar, ese informe complementario de la autopsia que todavía no ha llegado, también el análisis que se está haciendo en el laboratorio de la Guardia Civil del tapón de tierra que se encontró sobre el niño, y hasta que no se hagan todas esas periciales y terminen también las declaraciones que, recordemos, mañana continúan, son importantes. Declara el coordinador técnico de la obra y declaran los guardias civiles que llegaron al lugar del hecho, hasta que no termine todo eso, no tendremos un crisol completo del caso, y por tanto hay que esperar, hay que ser prudente. Pues a la espera de que terminen, y volveremos a contactar seguro que sí contigo. Juan, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues ahí lo tienes, Inés. Juan Cano, periodista del Diario Sur, que nos da toda esa información. Mañana seguiremos pendientes de este caso, cómo no. Mónica González, ¿sabes lo que estaba pensando? Dime. Digo, el suceso es más que dramático. Todos nos acordamos de toda esa maquinaria, tantísimas personas, jugándose la vida incluso, ¿no? Con la esperanza, aunque fuera muy infinita, muy pequeñita, de recuperar a ese niño. Y ahora lo vemos como un drama, pero efectivamente, ¿cuántas obras no se hacen? Oye, yo tengo un campo, yo hago, yo deshago. Nadie va a pensar que un niño va a corretear por ahí, pero claro, después, pues no sé cómo se van a repartir las responsabilidades. A ver, de momento, dice la ley de momento el dueño de la finca, David Serrano, es el único investigado por homicidio imprudente. Los padres han acudido a tomar declaración ante la jueza de instrucción como testigos. Parece ser que ante la Guardia Civil, la primera declaración dijo que sí, que le habían advertido que habían ahí unas zanjas. Sí, pero y ahora dice que no. No, bueno, dice que sí. El padre dice, sí, me dijeron que había algunos pozos, pero no le dicen dónde hay un pozo. Es decir, no le dicen, en ese sitio hay un pozo, ten cuidado. No, le dice que en la zona hay algunos pozos, pero David no le cuenta al padre, a José, dónde está ese pozo. Y la madre no sabía en ningún momento que había un pozo. De hecho, ella dice claramente en la declaración, si yo llego a saber que hay un pozo que pone en peligro la vida de mi hijo, yo me voy de ese lugar, evidentemente. Claro. Y luego, importante, los senderistas que acuden a la llamada de auxilio dicen que no ven en ningún momento un pozo, que hay que estar demasiado cerca para poder ver ese pozo. Por lo tanto, lo que dice el dueño de la finca, que él puso 2 bloques de hormigón grandes. De hecho, él dice ante la jueza que después de hacer la zanja, como bien decía Vidal, después de hacer la zanja, pone unos bloques de hormigón, lo vuelve a quitar, y el día fatídico de la caída del accidente vuelve a colocar esos bloques de hormigón. ¿Por qué lo haces en ese día? También, ¿no? Supuestamente lo hizo ese día, es lo que ha dicho ante la jueza de instrucción. Y los senderistas dicen que no vieron en ningún momento ningún bloque de hormigón colocado. Entonces ahí está lo que dice el padre, lo que dice la madre y los senderistas, y lo que dicen también los policías que llegaron primero a ese rescate. Por lo tanto, el testimonio del dueño de la finca se cae por su propio peso, y sobre todo el pocero dice claramente, yo dejé todo bien atado. Lo que ocurrió luego el 5 de enero ya no es responsabilidad mía, y así es. De hecho, ha estado hoy declarado como testigo, no como imputado. El único es David Serrano, el dueño de la finca. Lo que sí que nos tranquilizó, por lo menos a mí, fue cuando supimos que uno de los testigos decía no, porque creo que fue el dueño del terreno que decía no, porque el niño pudo morir seguramente de un golpe de una de las excavadoras. Piqueta, y ¿no? claro, se te ponían los pelos de punta porque dices, hombre, eso sería tan fatídico, Inés, o más
más que lo que ha pasado, pero eso creo- está descartado ya, ¿no? De momento la jueza de instrucción, el informe que hizo la defensa de este hombre, la jueza lo ha descartado porque primero está basado en valoraciones de un atestado policial, que son valoraciones, y no está basado en un informe definitivo de la Luego se ha autopsia del hecho. niño, y luego faltan periciales, faltan testimonios también todavía, que mañana habrá más testimonios delante de la jueza de instrucción. Bueno, pues seguiremos de cerca el caso. Y otro caso que ha pasado hoy y todavía nos cuesta entender. Ha sucedido en Fuenlabrada, parecía en un primer momento que era un nuevo caso de secuestro de un niño en un hospital público. Al final no era así, Vidal, era más grave que todo eso, ¿no? Sobre todo porque ha terminado con 3 detenidos. Es una pareja que se quiso llevar al bebé aprovechando que la madre, todo esto según la policía, se desentendió totalmente de los cuidados de la recién nacida, y estos hechos ocurrieron el 24 de febrero. El problema es que se ha conocido hoy mismo. Nosotros vamos a conectar con nuestra compañera Irene Falcón, que está allí en Fuenlabrada y que tiene más detalles al respecto. Irene, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Vidal. Pues mira, nos acaba de decir la Policía Nacional hace escasos minutos que los 3 detenidos serían un hombre de 45 años de nacionalidad española, su pareja, una mujer de 37 años de nacionalidad dominicana, y la madre de la bebé recién nacida, la madre biológica, una mujer de 37 años de nacionalidad rumana. La policía sospecha que las 3 personas tendrían un presunto pacto entre ellos para que la pareja se encargara de la recién nacida y se desvinculará totalmente de la madre biológica. Tanto es así que en este hospital de Fuenlabrada saltan todas las alarmas cuando el hombre de 45 años, el detenido, intenta registrar en varias pruebas médicas, intenta registrarse como padre de la niña. Por eso se inició la investigación. El hospital, como decimos, dio la voz de alarma a la policía y así ha desembocado el caso. Ahora mismo han pasado a disposición judicial y la menor se encuentra bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Gracias, Irene Falcón. Buena información, buen trabajo. Y eso que está malita, cuídate. Bueno, nos consuela mucho que el protocolo funcionara, ¿no? Que en el hospital saltan las alarmas, dejan aquí qué está pasando. Pero qué burdo, ¿no? O sea, una mujer da luz y hay una pareja ahí que disimulando, pensaba que se iban a poder llevar al bebé. Inés, antes de que dé a luz, o sea, es decir, el trato entre ellos ya se pactó cuando ella se queda embarazada. Y pactan cuando ya dé a luz que ellos estén allí y se lleven al bebé. ¿Por qué? Porque la mujer, por sus motivos determinados, se quería desentender del bebé y en vez de abandonarlo, como hay veces que abandona gente al bebé o incluso lo tira a algún contenedor, decide dárselo a modo de a una pareja que sí que quiere. Visto así, desde luego es mejor esto, pero claro, supuestamente sucede eso. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando el hospital, médicos y enfermeras se dan cuenta que había una pareja extraña allí, que el hombre decía que era el padre biológico del niño y de la niña, en este caso de la bebé, claro, saltan las alarmas y llaman evidentemente a la policía, y ahí es cuando se personan, les detienen y por suerte la bebé está perfectamente y custodiada por los servicios sociales. No se puede, sobre todo porque además, claro, no se sabe qué quería hacer la pareja. Entre abandonarle... Sí, pero... esa es una de las posibilidades. Pero esas entregas tienen que estar vigiladas por Claro, el Estado, por los servicios sociales, porque al final no se sabe qué destino o qué quería hacer la pareja con ese bebé. Es que es muy grave. Claro, yo pensaba que se querían a la bebé. Estamos pensando que la querían pensamos bien, pero quizás no sabemos qué va a ocurrir. Por eso tiene que haber alguien que vigile esa entrega, esa tutela, y que en todo momento sepa quiénes son los verdaderos padres y por qué son ellos las personas elegidas por la madre para quedárselas. Puede haber un pago, puede haber un fin delictivo. Pero yo pongo sobre la mesa una cuestión. Una mujer como esta joven rumana que se queda embarazada y no quiere tener al bebé. Si ella dice, no, yo quiero entregarlo a una pareja que conoce, ¿por qué tengo que pasar ese trámite de adopción? Evidentemente, pero elegir a la familia, ¿no? Elegir directamente a la familia con la que quiere dejar su bebé. Es un buen debate, es un buen debate. Es que eso existe, eso se puede hacer. ¿Cómo que se puede hacer? No. Sí. Para adoptar tú tienes que estar en lista de espera y pasar un montón de exámenes. Eso es distinto, vamos a ver. Si no es una adopción. Tú puedes entregar la tutela, la patria potestad a otras personas. Pero no es lo mismo adoptar que la tutela, claro. No, pero tú entregas
con un acto jurídico protocolarizado para que el Estado sepa que eso ocurre, para que los servicios sociales estén pendientes, para que el ayuntamiento esté al tanto, tú decides que tú quieres que unos familiares o amigos X sean los tutores de tu hijo. Pero eso es una cosa. Otra cosa es engañar a los médicos, al sistema, para que yo creo que tú lo has dicho el niño... Aquí debe haber algún trato económico. O sea, no lo sabemos, lo sabremos en las próximas horas, seguramente. Pero lo que sorprende es que todo es muy burdo. Yo también me parece muy burdo, porque es aquello, o sea, el padre firmando, o sea, dices, a ver... Firmando en el registro, como si fuera el padre biológico. O sea, es hecho de una forma muy... Es un sainete mal ejecutado, ¿no? Porque al final, claro, lo que pienso es cómo la policía se llega a sospechar de que hay algo raro ahí, porque, bueno, al final ese es el padre que no es padre firmando papeles. Pues mira, papeles. yo que he parido te digo que se notan pequeñas cosas. Sí, estoy segura. Pero fíjate, tú no sabes... Una enfermera biológica se desentiende totalmente. Perdona, chicos, tú quieres disimular que tu pareja, la chica dominicana, no aparezca, o sea, tú puedes fingir que eres el padre, la pareja. Un dato pero claro, es que lo han hecho todo yo le doy la vuelta. La mujer que había dado... Perdóname, José María. Sí, claro, porque se ha descubierto porque es burdo. Claro. No sabemos si a lo mejor esto ha ocurrido en otras ocasiones y no se ha descubierto. No me digas eso, por Dios. Un punto, por ejemplo, es algo que vieron los trabajadores del hospital, es que la mujer que había dado a luz no rechaza automáticamente dar el pecho. Entonces eso, hay mujeres que no quieren dar el pecho desde el minuto uno, pero que esa forma de reaccionar no vieron que no encajaba, y a partir de ahí empezaron a observar esa pareja que era extraña. Claro, es que ellos y dan la voz de alarma. Ellos están todo el día. Claro, eso se nota, decía Inés, eso se nota. Mira, estábamos viendo antes imágenes de un caso, un secuestro, aquellos de Guadalajara, un secuestro en Guadalajara, que entra una mujer y en un descuido de los padres coge al bebé y se lo lleva. También la farmacéutica ahí se dio cuenta de que algo pasaba con esa mujer porque no sabía qué tipo de leche necesitaba. Ella le preguntaba demasiadas cosas a la farmacéutica sobre el bebé que supuestamente era suyo, y eso le hizo sospechar a esta mujer, a esta farmacéutica. Pero sobre lo que decía José María, es verdad que en el caso de algunos padres, y sobre todo en la posguerra, mucha gente daba la patria potestad de sus hijos a gente que sabía que pudiera mantenerles, porque no podían hacerse cargo. Que tuviese más medios. Unos abuelos. Esta mujer rumana decía que lo quería entregar para que tuviese más medios y tuviese una vida mejor. Que es digno, lo que dice. Lo que pasa es que es verdad que lo que hay detrás, legal. A ver qué habría detrás. Hazlo de forma legal. O sea, tú puedes tomar una decisión de este tipo, que es una decisión muy dura, seguramente no es fácil tomarla. Claro. Pero bueno, puedes informarte durante todo el embarazo, decir a ver qué es lo que puedes hacer, etcétera, etcétera. Seguro que hay alguna fórmula legal, que yo la desconozco, soy sincero. Pero bueno, hacerlo de esta forma... Ahora, este otro caso es diferente. Yo creo que aquí estamos hablando de una persona desesperada, digamos. La de Guadalajara había perdido un niño, parece ser, previamente, y lo había robado para llevárselo con ella y tenerlo. Eso es un secuestro. No, yo muchas veces digo, hay que veces que somos muy duros, hay que estar en el papel. Bueno, vamos a conocer una historia, cuanto menos también parece casi de película ficción. Hoy hemos sabido que el Defensor del Pueblo está investigando un experimento con presos españoles. Presos violentos. Vidal, ¿en qué consiste ese experimento? Pues que me lo expliquen, Inés, porque yo te reconozco que no termino de entenderlo. Utilizan, lo van a escuchar y es verdad, corriente eléctrica para evaluar sentimientos como la hostilidad o la rabia. ¿Cuál es el objetivo que tiene este experimento que se ha hecho desde instituciones penitenciarias? Pues básicamente 1,5 miliamperios, que yo no sé si es mucho o poco, pero es algo colocados en la frente de algunos de los presos, que se supone que son voluntarios, para ver si con eso consiguen reducir actitudes más agresivas. En fin, ahí tienen algunos de los datos que les podemos enseñar, entre otras cosas, porque ha sido en dos centros penitenciarios, en Huelva y en Córdoba. Se cogieron a 41 presos con esos electrodos en la cabeza. De los 41 presos, además, 18 de ellos tenían delitos de sangre. Y además, hay que decir que es un proyecto que se supone que actualmente está suspendido, pero del cual el anterior gobierno era consciente y no se tomó ninguna decisión al respecto. En fin, nos vamos a ir en directo con José Manuel López, que es el presidente de la agrupación de los cuerpos de administración de instituciones penitenciarias, y la pregunta es muy sencilla. ¿Usted comparte esta medida? ¿Está a favor o no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros no la compartimos. No la compartimos porque
es una situación absolutamente extraña. En primer lugar, a nosotros nos gustaría que se dejase claro todo esto que se está hablando ahora mismo sobre el tema del supuesto consentimiento de los internos. Hay que tener en cuenta que los internos están sometidos a una relación de sujeción especial en un centro penitenciario. Es decir, el consentimiento que ellos pueden dar no es el mismo consentimiento que una persona puede dar estando en libertad cuando, por ejemplo, se realizan estudios farmacológicos, ¿no? Entonces, estos consentimientos podrían incluso estar hasta viciados. Lo que sí se ha producido, y es un hecho evidente, es que la propia administración penitenciaria, una vez que la noticia salta a los medios de comunicación, ha suspendido la segunda fase de este experimento, que en el fondo es una investigación con seres humanos, ¿no? Y eso es un hecho bastante peligroso y es un hecho, desde un punto de vista ético, bastante, en nuestra opinión, reprobable. Pues gracias de verdad por la aclaración, porque era necesaria, don José Ramón. Y con esto creo, Inés, que ya tenemos elementos suficientes para debatir sobre si es idóneo o no utilizar este tipo de prácticas con los presos o con quien sea. Es que da lo mismo, por lo menos en mi opinión, vaya. Vidal, tú eres muy joven, pero aquí estamos pensando en la naranja mecánica, algunos, ¿verdad? Los más mayores de la mesa. Y el reflejo condicionado de Pavlov, Inés, que también se utilizaba hace muchos años y ahora no se puede utilizar, hombre. Aquel lado de la mesa no puede opinar. ¿Cómo que no, hombre? Por edad. No, pero ciertamente, desconozco los detalles, pero era un poco el experimento de la naranja mecánica, un grupo de un grupo violento, de violadores, que les meten descargas viendo películas porno. Sí. Digamos... Pero no es lo mismo, ¿eh? Y no funciona. O sea, también te lo digo, que al final de la película no funciona. Pero me acordaba de eso y realmente hubo una época que se utilizaban este tipo de estimulaciones eléctricas, ¿no? Es el mejor sistema para saber si se puede reducir o no la agresividad. Pero habría que ver cuál es el contexto, cómo se autoriza esto. Pero si se utilizaba también, creo recordar yo, para bueno, en los años 30, 40 para la homosexualidad, para curar la homosexualidad, se decía, ¿no? A ver, esto está llevado por un comité ético del Observatorio, os lo voy a leer, Observatorio de Bioética y Ciencia, Fundación Pablo VI. Estos son la gente que ha estado haciendo este tipo de experimentación. Los doctores de bioética que han llevado esta experimentación dicen que el 37% de los presos que se han sometido a este tipo de estimulación cerebral han reducido muchísimo este tipo de violencia física, verbal y demás, o sea que es importante. No son descargas, por lo que yo tengo entendido, como la estamos imaginando y demás. Son estimulaciones pequeñas durante 15 minutos. Oye, si supiéramos que son eficaces, ¿estaríais de acuerdo? Yo sí. Sí, igual, mira, por ejemplo, hay fármacos inhibidores de la violencia. Para agresores sexuales, por ejemplo, los hay, para que se contengan de alguna manera, ¿no? Eso sería una buena manera para homicidas, asesinos, pederastas, violadores, agresores. Sería una buena manera, pero para ello hay que estudiar bien la mente, y no lo hace cualquier persona. Esto está bajo la ley, es decir, no están... Es peligroso, ¿verdad? Que el Estado decida, yo te voy a curar a ti, así y así. Pero todo se hace bajo la ley. Es decir, hombre, pero a ver, esto no se hace al margen de la ley, ojo. ¿Es voluntario? ¿No es voluntario? Es voluntario. ¿Quién decide cuál es la persona que tiene que ser sometida? Decisión voluntaria es un preso, como comentaban antes. Como cuando van a cursos para agresores sexuales dentro de la cárcel, es voluntario, tú vas o no vas. Sí, y aquellos que van mejoran. Por eso José María, a lo mejor tú te conviertes en un asesino, ¿te dejarías que te experimentaran contigo? Por José María. Para dejar de ser. No sé. Si tuviera impulsos, no sé, asesinos, a lo mejor. Yo sí. Bueno, a ver, yo creo que es una frivolidad, perdóname. Sí, no, pero bueno, yo creo que en cualquier caso es un dilema muy, muy complicado, porque es verdad que estos avances pueden redundar en su beneficio, pero es difícil, como decía este funcionario de prisiones, que alguien que está sometido a un régimen tan estricto como estos 41 reclusos sean capaces de tomar una decisión de forma voluntaria, por lo que entendemos nosotros como voluntario. De hecho, dentro de prisión ni siquiera se puede obligar a los presos que han cometido violaciones a someterse a tratamientos contra ese tipo de agresiones. No es que no funcione, es que no se les puede obligar. Si lo hacen obligados, que es que nos están esperando, vamos a tratar un asunto que también nos va a sorprender a todos. ¿Sabéis cuántos atropellos, que es que nadie, parece que no lo tengamos en cuenta, cuántos atropellos se producen en Madrid ciudad? 1.500 al año. ¿Sabéis cuántas personas mueren en la carretera?
atropelladas, 17. El último, un hombre de 49 años que ha muerto hoy a primera hora de la madrugada tras ser atropellado en el carril interior izquierdo de la M30 junto a la incorporación a la A4. Vidal, cuéntanos más detalles. Pues que, entre otras cosas, como bien decías, eso ha sido a las 9 de la mañana, que los servicios del SAMUR no han podido hacer nada por la vida de ese varón de 49 años y que la principal hipótesis que se baraja por este momento es que el hombre cruzó la vía de la zona de la M30 por un lugar indebido. Además, al conductor del vehículo evidentemente no dio tiempo a reaccionar y, al parecer, ni siquiera pudo ver a la víctima. Como bien decía Inés, eso provoca alguna serie de cifras como las que hemos estado conociendo, que son a lo largo del año 2018. En lo que llevamos de 2019 ya van 3 personas fallecidas en las carreteras. En lo que llevamos de 2018 fueron 1.576 atropellos, como ven en las imágenes, es decir, más que en el 2017. Se provocan 17 fallecidos y esto lo traducimos básicamente en 4 al día. Pero es que hay una cosa por parte de la DGT que se llaman los ECA. Estos son los enclaves de concentración de accidentes. Mucha atención a los que tenemos en Madrid. Algunos puntos negros, entre ellos, por ejemplo, los enclaves de concentración de accidentes son 187 a lo largo de toda la comunidad. Los más importantes se encuentran en la Almendra Central de Madrid, con 146 accidentes registrados en un año, el Puente de Vallecas, 116, Carabanchel, 112 y el barrio de Salamanca, 101. Hay uno en concreto, evidentemente ustedes tienen que prestarle atención a todos, pero es que hay uno en concreto que se encuentra en la Plaza de Lima junto al Estadio Santiago Bernabéu, que por su visibilidad se ha convertido en un lugar especialmente conflictivo. María Escolar, cuéntanos por qué. Buenas tardes. Así es, pues 1.576 accidentes de este tipo, estáis comentando los datos, han ocurrido en 2018 en Madrid, 144 aquí en el centro de la capital. El distrito centro es uno de los más conflictivos en este sentido, concretamente este lugar, esta confluencia donde ahora mismo me encuentro, en la calle San Bernardo con la Gran Vía. 2 personas fueron atropelladas en este punto, 2 personas que se suman a otras 13 arrolladas a lo largo de la Gran Vía. Nos hemos venido al final hasta este lugar, José Luis, porque nos estábamos preguntando las causas. En principio es una zona, como están viendo, señalizada debidamente con un semáforo, no debería haber problemas mayores, pero claro, es que la mayoría de los accidentes de tráfico de este tipo, de los atropellos, ocurren por las imprudencias bien de los conductores, bien de los peatones. Hacemos caso omiso a las señales, nos saltamos los semáforos, los pasos de peatones, incluso circulamos y caminamos con demasiada prisa, a veces muy pendientes del móvil. En fin, imprudencias e imágenes que vemos prácticamente a diario y que sin embargo dan lugar a terribles accidentes, en muchos casos atropellos mortales. Gracias, María. Evidentemente la zona era de San Bernardo, no la de la Plaza de Lima, así que ya tienen 2 por el precio de uno, en el que tienen que estar muy atentos. Nosotros estamos con José Luis Andarias. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, bien. Bien. A ver, cuéntanos un poco tu historia, porque tú me consta que estabas preparándote hace 2 años para correr. Exacto. A eso de las 6 de la mañana. Exacto. Y a partir de ahí... Bueno, yo lo primero que vengo a dar testimonio no individual, sino de un colectivo, vale, en nombre de Stop Accidentes, de un colectivo que es prácticamente olvidado porque, lógicamente, no generamos alarma social, simplemente somos estadísticas para la Dirección General de Tráfico, y luego que sentimos indefensión, o sea, más allá de las lesiones, de las secuelas que vamos a arrastrar para el resto de nuestra vida, realmente lo que nos duele a nosotros es la indefensión que sentimos por parte de los políticos, de los jueces y de la Policía Municipal en este caso. Bien, lo primero es que no os convirtáis en meros números, en estadísticas. Exactamente. Y además, cuéntanos tu caso, porque es especialmente, no sé si la palabra es llamativo solo, pero bueno, tú ibas corriendo y ¿qué es lo que te pasó? Yo cruzaba un paso de peatones regulado por semáforo y una moto que iba a mayor velocidad de la permitida me atropelló. Estuve en coma, quiero enseñar esto, a ver si 15 días en un hospital. En aquella, mira, ahí. En aquella, eso es. Vale, perfecto. Estos son 15 días en coma en el hospital. En coma en el hospital. ¿Con qué lesiones, Pues José? Traumatismo craneoencefálico, ocular, el desprendimiento de la tráquea, bueno, el desvío de la tráquea, traumatismo pélvico, ¿sí?, torácico, y esto para la policía son contusiones y heridas de escasa relevancia, según consta en un atestado que emiten 15 meses después de mi atropello. Cualquiera dice, de verdad, que estos son lesiones de poca gravedad. Te hago la última. Claro,
a raíz de este tipo de un testimonio así, ¿tú consideras que parte de las instituciones, a vosotros, a los peatones que tienen este tipo de accidentes, os tienen completamente abandonados? En mi caso, la Audiencia Provincial determinó que se me ha producido indefensión. Entonces, bueno, al final, como te decía, más que la lesión, más que el impacto, más que las secuelas, lo que nos duele es eso, es el abandono por parte de las instituciones, porque nos ven con un problema, como un problema que no sucede y estamos ahí, somos una realidad. La mayor parte, el 98% de las víctimas por atropellos acaban reventados en cunetas o en vías urbanas, que pensamos que solo los accidentes suceden a domingueros o a chicos que vienen de fiesta de altas horas de la madrugada, pero es que le puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí hoy en plató. Y ante eso, pues lo que necesitamos es que haya una mayor concienciación. Desde luego que es necesaria. José Luis, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu capacidad de recuperación. Gracias. Desde luego, porque en tan solo 2 años es cuando menos encomiable. Inés, muy importante. Los peatones, desde luego, tienen que tener cuidado. Pero desde luego las instituciones, en casos como el que nos cuenta José Luis, es necesario que no se conviertan en meras estadísticas y que se tenga en cuenta su situación. Vamos, me parece obligatorio. La verdad es que sí, que me parece indignante. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Inés. Pues tendemos a pensar, o hasta ahora pensábamos, que los atropellos, la mayoría de los casos, son culpa de los peatones. Decíamos el otro día, ¿quién de esta mesa, por ejemplo, no iba hablando por teléfono cuando hemos cruzado, por ejemplo, un paso cebra? ¿Y qué peligro tiene eso, no, Mario? Yo creo que más que hablar de culpabilidad, que son términos jurídicos, yo creo que lo que hay que tener es una visión de prevención. Intervienen muchos factores, porque interviene los conductores, también los peatones, pero también intervienen el diseño urbanístico de las ciudades. Sí. Muchas veces hay un problema de falta de visibilidad. Un árbol, sí. Y yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Te voy a poner un ejemplo y la gente, los espectadores que nos están viendo lo va a poder ver en cuanto bajen a la calle y vean un semáforo. Muchos de los semáforos, o la mayoría de los semáforos que hay en Madrid, lo que es el báculo con la luz está después del paso de peatones, del paso de cebra. El paso de cebra suele tener 2,5 metros, 3 metros, pero ¿qué ocurre? Que la referencia que tiene un conductor cuando tiene que detener el vehículo no es la marca vial, no es el suelo, es la luz. Si colocáramos el semáforo antes del paso de cebra, estaríamos mejorando la seguridad en 3 metros de esos peatones. Ese tipo de cosas son cosas que pueden mejorar y podemos mejorar la seguridad de los peatones, que son y somos. Pero luego están las marquesinas de los autobuses, que muchas veces no te dejan ver quién viene por la derecha. Los árboles. Los árboles mismos. Muchas veces no se poda adecuadamente. El peatón es verdad que somos, porque antes que automovilistas somos peatones y por tanto necesitamos una mayor protección. Incluso fíjate por las estadísticas, hemos hecho el último estudio de la radiografía del atropello en Madrid, que hay un accidente tipo que es mujer, porque es la mayoría de los atropellados. Porque somos las que andamos más. Se producen, claro, se producen los martes, cuidado, hoy entre 7 y 8 de la noche, que es cuando, dentro de un rato, es cuando más se producen personas de más de 74 años. Estas son las víctimas. Estas son las víctimas, son los peatones atropellados. El Distrito Centro de Madrid, días secos, y hay puntos que son realmente muy peligrosos donde se repiten los atropellos. Hay 4 calles de Madrid capital, estoy hablando, la avenida de Córdoba en el número 2, Monforte de Lemos 159, la calle Orense número 4 y en Mercamadrid. Cuidado que en Mercamadrid también hay muchos atropellos. Por tanto, yo creo que haciendo una identificación de esos puntos negros, de esos puntos para los peatones, podemos hacer cosas y podemos mejorar. Por ejemplo, se puede mejorar la visibilidad de esos accesos, de esos cruces, porque hay que pensar muchas veces el diseño de las ciudades, fíjate, los técnicos, y yo les pediría a los técnicos que también no sean tan expertos. El peatón es como el agua, tiende a cruzar por el lugar más fácil. Es que si no hay veces que te toca dar una vuelta que dices... Es más sencillo y muchas veces hay un paso de cebra pues a 50 o 60 metros, pues resulta que si la parada del autobús está en medio, pues vamos a ir por la calle en medio. Mario,
Te volveremos a llamar, porque estamos aprendiendo mucho hoy, pero es verdad que, oye, piensen también en nosotros, que a veces que te hacen dar una vuelta para coger el autobús que nos provocan. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Encantado. Nos ha parecido una cifra tremenda, 1.500 atropellos al año en Madrid, 17 fallecidos por atropello. Sigue siendo tremendo. Mario Arnaldo, gracias por trabajar por nuestra seguridad. Encantado. ¿Sois conscientes vosotros? ¿Sois de los que os gusta meter mucha sal en las comidas? No, nada. Intento Nada, que nada. estás tú. Tú sí. Y probablemente no esté haciendo bien, ¿a que no? No, ¿verdad? Me temo que no. Vaya. Vidal, no, ¿verdad? No, no. Y cuando termine la sección habrás hecho mucho peor. Mónica Barreal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de la sal. Antes de nada... ¿El qué? ¿Que por qué no podemos poner sal en la comida? ¿O por qué nos pasamos echando la sal? Mira, la primera pregunta es la más sencilla. ¿Para qué nos sirve la sal? Por lo menos para que lo sepamos. Claro, la sal va a tener un montón de funciones en nuestro cuerpo. Va a controlar los fluidos de nuestro cuerpo, va a controlar la hidratación, haciendo que el agua entre dentro de las células, y va a controlar también el pH sanguíneo, al igual que la relajación muscular y los impulsos nerviosos. Y ahora le vamos a enseñar a la gente cuánto consume de sal y cuánto debería consumir. Vale, En nuestro pizarrín aquí tenemos... Hemos puesto esto para que ayude así que visualmente se vea. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que como máximo deberíamos de incluir cada día 5 gramos de sal, como máximo. 5 gramos de sal. Bien. ¿Qué ¿Y cuánto consumimos al día? Efectivamente, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, nos dice que estamos consumiendo 10 gramos. Es decir, el doble al día. Efectivamente. Claro, eso provoca, Mónica, lo siguiente. Esto es lo que consumimos, escuchen bien. Lo que deberíamos de consumir y lo que consumimos. Estamos doblando las cantidades. Y esta, que es la parte más amable de todo, por si no habíamos generado suficiente alarma con la sal. Pues en un año. ¿Esto es lo que consumimos de sal en un año? Nosotros es lo que consumimos, efectivamente, 3 kilos 600 y deberíamos de consumir la mitad. ¿Qué ocurre? Que esto hace que nuestro cuerpo no funcione bien. ¿Por qué? Porque vamos a retener más cantidad de sal en la sangre, con lo cual esta sal va a atraer el agua y va a hacer que el volumen de sangre aumente y obliguemos al corazón a trabajar mucho más fuerte, con lo cual podemos tener una hipertensión arterial como una de las enfermedades más graves por este exceso de sal. Importante, Mónica, y de forma relativamente breve, porque aquí nos has traído una serie de productos que es muy importante que sepamos que, claro, consumiendo poquita cosa ya estamos cumpliendo con la sal. Nos estamos pasando. La sal recomendada. La sal recomendada solamente con alimentos. Vale. Esto es donde creemos que no hay tanta sal y deberíamos de tener cuidado. Solamente 100 gramitos de patata tienen 1,8 gramos de sal. Casi recomendemos que es 5 lo máximo que tenemos al día. ¿Puré? Cuando nos tomamos 250, 1,80. Al igual que 100 gramos de banderillas, también 1,80. O sea, es el equivalente. Claro. ¿Cómo es posible que en galletas o en pan de molde, donde realmente ahí no lo percibimos, también estamos consumiendo sal? 5 galletas de tipo María tiene casi 1 gramo, 0,95, y 2 rebanadas de pan de molde están en torno a 0,82 gramos de sal. Y lo que a lo mejor es más inaudito o menos podemos te iba a enseñar, pensar, porque igual nuestros espectadores no se están dando cuenta. Nosotros lo que tenemos aquí delante, es un vasito, Mónica, es un 100 mililitros de agua con gas. Esto es agua con gas. Yo no me puedo creer que el agua me digas que tiene sal, hombre. Al estar gasificada tiene 0,28 gramos de sal. Para aquellas personas que no necesiten o tengan esa patología de hipertensión, sería recomendable que esto fuese un consumo muy esporádico en su alimentación y que desde luego no eligieran ni refrescos ni bebidas carbonatadas como opción para beber. Mónica, danos el último consejo para terminar y devolverle la conexión a Inés. Nada, vamos a intentar comer alimentos que estos productos procesados estén menos frecuentes y sustituir la sal por especias, por limón, por cualquier otra cosa que le dé sabor, y si queremos echar sal, que se haya una vez cocinado al final para que lo notemos, pero no desde el principio, porque ahí vamos a notarlo muchísimo menos. Pues Mónica Barreal, muchísimas gracias. Nos volveremos a ver, que vendrás con más consejos. Claro, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Recuerden, Inés, muy importante, lo recomendado, 5 gramos al día. Lo que nos tomamos, 10 gramos al día. Y os lo dije la última vez, el gesto de vez en cuando por la noche de hacer así, o sea, hemos cubierto el cupo, así que cuanto más lo podamos evitar, mucho mejor, Inés. Sí, salao. Gracias, hombre. Yo no sé quién nos decía que se pone aquí un poquito y chupa la sal. En fin, para subirlo, la energía. ¿Y estamos un poquito oscuros? Me parece a mí, ¿no? No, estamos bien.
Bienvenidas. Chicas, amigas, qué feliz me siento. Buenas tardes. San Sebastián, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo? Bueno, sin vernos aquí. Bueno, no, sin vernos no. En otros mundos, sí. Sin que os vean en otros recintos. Efectivamente. Sí. De ocio nocturno. Por ejemplo, de after, que se dice ahora. De after, sí. De after work. Bueno, es que ha cambiado, en vez de quedar a cenar ya quedamos a tomar algo después del trabajo. Bueno, bienvenida Marta Nebot. Feliz de recibirte. Lo mismo. Francín Gálvez. Un placer. Mírala, qué guapa está guapísima. Que me miras Isabel con San Sebastián. ojos. Un placer. Y María Díaz. Muy buenas. Buenas. No sé si ayer pudisteis ver este programa. Sí. Nosotros nos volvimos a enamorar de un personaje que hasta ahora nos había resultado para muchos españoles como antipático, porque se relacionaba mal con la prensa, y ayer nos volvió a enamorar, y a nosotros y a muchísimos madrileños que estuvieron viéndonos. Entrevistamos a Cayetano Martínez de Irujo, sí, el hijo de la duquesa de Alba. Pudimos charlar con él y descubrir algunas cosas muy interesantes sobre el hijo de la duquesa. Por ejemplo, nos contó una anécdota muy divertida de cuando Cayetana de Alba fue a visitarle a un pequeño apartamento en el que él vivía en esos momentos en Holanda. Escuchen. Yo creo que la primera y la única vez en su vida que ha estado 2 días en un apartamento, sin timbres, sin servicio y sin nadie, con un hijo sola. O sea, con 88 años, en 88 años, 2 días en toda su vida. Claro, estaba alucinada, estaba en el apartamento y miraba así. Me acuerdo que la dejé en un kiosco. Digo, me fui a recoger el coche y no sé por qué la había cambiado de sitio y tardé un cuarto de hora. Y volví y estaba llorando en un kiosco que estaba comprando unas postales. Y de repente dije, ¿por qué te pasa, mamá? Dice, ¿y si no vuelves, qué hago? Sí, bueno, hay que agradecerle a Cayetano que vino... estuvo muy generoso, estuvo muy, no sé, alguien como que está en paz consigo mismo. Yo no sé vosotros, pero a mí me transmitió alguien que ha superado muchos traumas infantiles, también lo dijo él, muchos problemas de esa madre ausente que te gusta a ti decir, y que está en paz. Yo le he conocido, he coincidido con él varias veces y a mí siempre me ha parecido un personaje muy simpático. Otra cosa es que ha sido víctima de un acoso verdaderamente muy difícil de soportar por parte de cierta prensa, de ciertos paparazzi y tal, y que en alguna ocasión ha saltado, pero yo creo que cualquiera de las que estamos aquí habríamos saltado mucho antes. Pero y mucho más. O sea que a mí pero él era el hijo de la duquesa y bueno. Pero eso tú no tienes la culpa. Él nació para estar en el ojo del huracán, nació como personaje mediático, ha tenido relaciones con personas que también eran muy mediáticas. En ese sentido no se ha escondido, pero yo sí que creo que hay un antes y un después de la muerte de la madre, porque era un personaje muy encorsetado. Yo creo que ahora se ha librado desde luego más allá de que nos caiga bien con él muchas veces y de encorsetado nada. Pero más allá de que nos caiga bien y de que la presión mediática sobre él haya sido enorme, le hemos visto violento. O sea, a ver, también las cosas como son. No, violento tampoco. Enfadado, Marta, presionado, un fotógrafo, presionado. Yo sí he vivido una circunstancia de ver cómo te provocan para hacerte las fotos cabreado y grabarte enfadado. Y eso hay que reconocerlo. Yo el beneficio de la duda se lo doy, porque yo no he estado en esos casos. Nos quedamos con la anécdota que nos contó de esa madre que después de con 60 y muchos años, por primera vez se ve en una casa sin servicio, sin lacayos, decía yo, sin metros cuadrados, timbres, sin metros cuadrados, y que verdaderamente fue una experiencia vital en su vida. Creo que no volvió a repetir porque se encontró muy perdida, muy perdida. Hombre, es que cambió de su zona de confort, que parece una tontería, pero es que su zona de confort es el palacio, es sus sirvientes, es toda la gente diciéndole Cayetana por aquí, Cayetana por allá. No porque ella lo hubiera elegido, sino porque nació en la Casa de Alba, ¿no? No creo que el servicio de la Casa de Alba le llame Cayetana. En el sentido de ubicarla cuando le llamarían señora o señora duquesa o señora, pero no creo que Cayetana. Me refiero en el sentido de que tenía la agenda ya hecha, que ella ya tenía, digamos, como una secretaria, alguien de que ya te hacen el día entero y tú ya no tienes que pensar si es que me tengo que ir a comprar a tal sitio porque me hace falta la nevera, a ti te ponen en Liria huevos, ¿no? A ti te amaneces un día en Liria y estarías más perdida que un pulpo en un garaje. Yo me hago rápido. Nosotras hemos estado en que me llamen y que yo pruebo. Yo estuve hace tiempo haciendo una. Si la madre pasó por algo toda la vida, es por hippie.
Sí, pero una hippie que no es capaz de sola morir la A mí más que lo de la agenda, lo que me alucinó del personaje, de lo que contaba Cayetano, es alguien que tiene una autonomía limitada, no limitadísima. O sea, que no es capaz de sola moverse ya no en un apartamento, en la calle. O sea, no es capaz de ir a una esquina, no es capaz de hacer absolutamente nada sin alguien que la lleve y que la traiga. Da pena. Pero mira, también te digo una cosa. Ella fue a Holanda porque tenía la curiosidad de saber dónde estaba su hijo. Su hijo estaba en Holanda preparándose para las Olimpiadas de 1992. Y oye, hizo el esfuerzo de ir a Holanda a ver al hijo. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame cómo es. No, yo voy y lo veo. Bueno, contó muchas anécdotas, la verdad es que estuvo muy generoso. Y todos nos ponemos en el papel de esos hijos que viene el hermano y dice, oye, que la mamá tiene novio. La mamá tiene 84 años. Dice, no me jodas. Dice, sí. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, pues sí, me lo cuentan por ahí y que alguien les ha visto y que sí. Bueno, pues claro, ¿qué hacen? Se reúnen el hermano mayor, creo, ¿no? Fernando, él, con los novios. Dice, bueno, ¿y usted qué intenciones tiene con mi madre? Me llega un día Carlos y dice, oye, que mamá tiene novio. Yo, no jodas, hombre, ¿cómo va a tener novio? A mí eso me da esperanza, Cayetano. ¿Cómo que tiene novio, macho, con 84 años? Claro, mis hijos se mofaban porque decían, joder, Lala lleva toda la vida saliendo en el libro de récords porque es la mujer más titulada del mundo. Dice, la que se ha casado más tarde del mundo tiene 70 y tantos, va a salir 2 veces. Después del lío de Jesús, tantos años tan tormentosos, pues de repente que llega otro candidato con 84 años, macho, claro, es que alucinas. No, yo hablé con ella y le digo, pero esto es verdad y tal. Sí, me voy a casar, o sea que, no sé, arréglalo como quieras. Me voy a casar y me dice a mis hermanos, pero de verdad, ¿qué te ha dicho? ¿Que se va a casar? Digo, esto es, macho, inevitable. Yo también creo que tiene derecho a... Sí, si fuera tu madre diría, sí, ¿por qué no? No, le animaría. Yo creo que una mujer que está sola con 84 años, que no le puede pedir a los hijos que se dediquen la vida a ella, me parece fantástico que tenga una ilusión y que busque una pareja. Creo que hizo lo que tenía que hacer. Pero si tu madre fuera muy millonaria, muy mayor y el novio muy joven... Ve, a ver, es que sabes lo que pasa. Lo del novio me parecería lo menos problemático. Pero lo del dinero me parecería más complicado. Si hoy en día ya cualquiera antes de casarse lo arregla todos los papeles para que el otro pues se quede que sin tienen nada. Relaciones antes de casarse. Hombre, no iba por ahí. No, quiero decir que aquí el problema era lo que se podía llevar. Yo no creo que les importara que su madre tuviera la compañía de Alfonso. Yo creo que más bien era el miedo de que Alfonso no fuera una persona de fiar y se la liara y al final se quedara con el dinero. Estaban encantados con Alfonso, la verdad es que... Dice que en comparación con Jesús Aguirre fue una bendición lo de Alfonso. Claro. Oye, este hombre realmente estuvo enamorado de la duquesa, la cuidó, la hizo feliz y estuvo a su lado porque estaba enamorado de ella. De repente hablan pestes de Jesús Aguirre. Bueno, lo habíamos visto así. Entre otras razones porque Jesús Aguirre se hizo de padre. Porque les pilló a ellos pequeños y entonces él ejerció una autoridad. Ahora mando yo aquí, ya tenía una edad y pues a mí no. Pero yo creo que a los hijos lo que quieren es que sus padres sean felices. Otra cosa es que les quererlo. Bueno, la mayoría de los hijos normales eso es lo que quieren. Y si ven a su madre feliz con un hombre que la cuida, que la quiere, que la pasea, que la pues felices. Una vez resuelto, por supuesto, el tema de la herencia. Eso es lo primero que hablan. A lo mejor que lo hicieron, pero ellos no querían un padre. Ella lo que buscó fue una pareja y es lo que tenía que haberse quedado Jesús y no en el padre de Aguirre, el problema que dicen que es que ha sido realmente maligno, porque la propia Eugenia confesó que él le había dicho con 11 años que tenía ella, tu madre que se va a morir pronto y que te caiga en tu conciencia que es por tu comportamiento. ¿Cómo le puedes decir eso a una chiquilla, por Dios? Traumatizada se quedó. Eso se lo dijo Aguirre a Eugenia. Aguirre a Eugenia. Sí, o así ha confesado ella, efectivamente. Sí, así lo ha confesado. Bueno, vamos a escuchar otro fragmento de esa entrevista. Ayer una de las cosas nos contó Cayetano, que marcó tanto su infancia como su adolescencia, fue la ausencia de un cariño de sus padres, ya que su padre murió cuando él tenía solamente 9 años y su madre, según él, ejerció de duquesa antes que de madre. Vamos a escucharla. Nuestro padre nos dejó huérfanos, ¿sabes? O sea, nos quedamos perdidos ahí dentro sin nuestro padre. Nuestro padre era la guía, el que ponía humanidad. Mi madre se había criado sola, lo que digo, hija única, todo ese imperio, estaba preocupada de lo suyo. Y aquello, después de tantos años así, pues de repente llega este señor y además
él se volvió loco con el hecho de ser duque de Alba. Para ella, inconscientemente, fue más importante su patrimonio que sus hijos. No humanamente, pero sí mentalmente, ¿no? Yo me alegro que Eugenia saque, ¿sabes? Aunque tenga que ser en el Himalaya, se va al Himalaya a sacar esto, o no sé dónde fue, en la isla Feroe. Pero me alegro que lo saque. Yo le escribí por la noche y dije, Cayetano, has hablado con mucha verdad y la gente lo ha percibido. Me escribió mucha gente diciendo, oye, hemos descubierto a una persona generosa y que ha superado muchos traumas. Y me decía, yo solo quiero reivindicar el nombre de mi madre. Ahí decía que él se sintió, de pequeño le faltó el cariño de la madre, pero luego aquí nos dijo, dice, mira, yo hablé una vez con ella y nos reconciliamos, perdió a su madre siendo muy joven, con unas circunstancias tremendas, tuvo que hacerse cargo de la casa de Alba, que tenía muchísimo peso, dice, como diciendo, bastante hizo. Pero es verdad, otra vez de nuevo, Isabel, esa madre ausente, pero tú dices, que hay nanis a veces que lo hacen mejor que las propias madres. Sí, y ese es que depende de la tata que te toque. Hay tatas maravillosas que suplen absolutamente con su cariño y con su dedicación y tal, en la ausencia de una madre que por razones de trabajo, sociales o las que sea, no puede estar mucho contigo, y hay otras que son auténticas Rottenmeier, ahí depende de la suerte. Pero de todas formas, yo desafío a cualquiera de nosotras a venir aquí a desnudarse y a contar la relación con su madre, con su padre, con su abuelo, con sus hijos, con no sé qué. Igual no todo el mundo supera la prueba y tiene una familia de estas maravillosas, de color de rosa y donde todo es perfecto, ¿eh? O sea, allí lo que pasa es que era la casa de Alba, pero a cualquiera de nosotras que se escarbe ahí, o de nosotros, o de los que nos están viendo y que empiecen a escarbar en sus relaciones, igual tampoco es todo oro lo que reluce. Yo, muy al contrario de lo que dices, creo que todas las familias son bastante asquerositas y que la gracia de esta... Y que la gracia de esta es lo de aquello de los ricos también lloran, o sea, que de toda la vida. Bueno, a ver si ahora toda la familia va a ser maravillosa. Dejadme que una vez más agradezca a Cayetano su sinceridad, el tiempo que nos dedicó, y que lo sepáis, porque habrá gente que se extrañe, ¿no? Que de estas entrevistas, él lo que quiere reivindicar es el nombre de la madre, el trabajo que hizo la madre, el esfuerzo de esa madre que tuvo que sacar adelante 6 hijos, 6 o 7 hijos, en los tiempos más duros que los de ahora. Así que infinitas gracias. Disculpadme un momento porque tenemos una última hora en Alcorcón. Vidal, un suceso, cuéntanos. Concretamente lo informan los bomberos de Alcorcón. Se trata de un gran incendio. Se puede visualizar además la columna de humo prácticamente desde cualquier zona de Madrid. Ahora mismo van a ver las imágenes. Informan los bomberos, evidentemente, lo primero, que no hay víctimas mortales, al menos por el momento, pero desde luego sí que es una fábrica de maderas y plásticos, lo que genera, para empezar, una gran contaminación, y se recomienda, según los bomberos, que se cierren las ventanas. Estas son algunas de las imágenes que nos están llegando. A ver si las podemos ver. No las podemos ver. Bueno, pero en el momento en el que nos lleguen, Inés, las iremos mostrando. Lo que se sabe hasta el momento es hay un gran incendio en una fábrica de maderas y plásticos en Alcorcón. Los bomberos recomiendan que se cierren las ventanas y, sobre todo, que no es necesario ya que llame nadie por teléfono para informar de la situación, porque está controlada. Importante, no hay víctimas. Bueno, gracias, Vidal, por esta información de última hora. El susto, el fuego siempre da mucho susto, pero está controlado. Bueno, ¿de qué os suena este teléfono? Cuando vemos este... Ah, mira, ahora llegan las imágenes, Vidal. Vaya, es una fábrica de maderas, ¿no? Y plásticos, claro, por ese humo tan negro. Fábrica de maderas, plásticos y papel en Alcorcón. Esa es la imagen que nos está llegando ahora mismo de última hora. Ahí la tenéis. En cualquier caso, lo volvemos a repetir una vez más, por si acaso, Inés, al margen de las retenciones, que todos los problemas sean esos, y de los daños materiales, lo que se sabe hasta el momento es que no hay víctimas y que se recomienda que se cierren las ventanas. Gracias, Vidal, por esa última hora. Os decía que este teléfono, ¿a quién nos recuerda? A ver. Pues a un personaje que ha hecho historia, claro, a Gila. A Gila, que hoy hubiera cumplido 100 años. 100 años. Qué grande. ¿Os acordáis? Oiga, Oiga, en la guerra... Está el enemigo, está el enemigo que se ponga. Mira lo que bien lo hace San Sebastián, por Dios bendito. A Isabel San Sebastián le gustaba Gila. Y José Mota. ¿Y por qué no? O sea, hacen un humor muy inteligente con temas muy delicados. Porque yo siempre estoy de mala leche. Con temas muy delicados. Bueno, esas cosas hay que arreglarlas.
has dicho tú, lo has dicho tú. Es una reputación que me precede, pero yo casi nunca, de hecho, estoy de mala leche. Pues no alimentes casi bueno, no el gran Miguel Gila nació un día como hoy, un 12 de marzo de 1919, y hoy, con motivo de esta fecha, hemos querido recordarle con todo cariño. Miguel Gila Cuesta nació un día como hoy hace 100 años, pero ni llegó con un teléfono bajo el brazo, ni tuvo una infancia feliz. La vida del que fue una inspiración para muchos humoristas se tornó desgraciada en sus orígenes con dos muertes que le marcaron para siempre, la de su padre y la de su primera novia con 14 años. Repudiado por su padrastro, Gila se crió con sus abuelos y encontró en el humor su propia vía de escape. Humorista y dibujante de historietas, cultivó también la narrativa y la poesía, pero fueron los surrealistas monólogos, con un auricular como seña de identidad, los que le encumbraron al éxito en España y en buena parte de Sudamérica. El humor absurdo y desternillante del madrileño emocionaba por igual a mayores y a pequeños, con una particular forma de hablar con la que consiguió burlar la censura de la época. Un genio y figura capaz de convertir las mentiras, las verdades, las desgracias y los llantos en tronchantes monólogos en los que retrataba teléfono en mano la España de la guerra y de la posguerra. Empieza, mira cómo vienes de guarro, que te has ido hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Dice, pues pon periódicos. Gila dejó su impronta en el humor de nuestro país, tal y como él decía, pensando como el más listo y hablando como el más tonto. Un ingenioso tono con el que pudo criticar a todos los sistemas y reírse hasta de su sombra. Que le haya sobrado otra boda, no de ustedes, uno que la haya dejado. Guárdesela porque me parece que esta la va a dejar, ¿eh? Fijaros si fue fiel a sí mismo, que a última hora Telefónica le regaló uno de estos en plata, pero querían que llamara por el móvil. Se negó de ninguna de las maneras. O sea, tenía su personaje y su teléfono formaba parte. También dicen de él que fue el primer monologuista y que hacía humor de cosas bastante tremendas. Sí. Dicho lo de Franco, también es verdad que hay mucha leyenda. No era Franco a quien le gustaba Gila, era a la mujer de Franco, que le volvía loca. A Kitty Picol también, sí, sí. A Carmen Polo, sí. Pero Gila le gustaba a casi todos los españoles, porque tenía mucha gracia. Yo recuerdo el monólogo del coche en la época de la SEAT, del desarrollismo y tal, y el monólogo del coche del que llama para comprarse un coche y de marcha, la para adelante y la para atrás. Y si voy a Valladolid y me paso, era todo, o sea, tenía mucha gracia, pero además jamás se reía, era como un genio, era así ese mismo tipo de humor, muy serio, nunca sonreía, luego, y le hacía gracia a toda España. Su vida privada ha habido también claros y sombras, porque los hijos han hecho unas declaraciones hace poco diciendo, ganó muchísimo dinero, pero nosotros nos tenían poco a dos velas. Sí. Lo que pasa es que yo creo que en el personaje famoso no tenemos que confundir lo privado y lo público. Es decir, el personaje que se los enseñaba era el público, el que salió en escenario. No tenía nada que ver con el personaje privado, que era un tipo más bien callado, cuitado, tímido, y nos tenemos que quedar con el personaje, con lo que él nos daba a nosotros en un escenario. Lo que pasara detrás, yo lamento mucho, porque la información que a mí me ha llegado de siempre no es precisamente agradable, pero también creo que no es nuestro derecho meternos ahí, fíjate. Pues yo te voy a decir que más allá de que no es nuestro derecho y que efectivamente una cosa es el artista y otra cosa es la persona, a mí conocer este intríngulis familiar que se ha conocido en los últimos días me ha dolido. Me ha dolido porque yo al Gila que recordaba era otro, o al que yo había mitificado, al que yo había... humano, ¿no? Bueno, perdonadme, pero lo digo porque creo que habrá más gente a la que le parezca que, siendo como era un mito, bueno, de la España roja, de la España republicana, resulta que sabemos que, bueno, pues que iba a ver a Carmen Polo, ahora resulta que sabemos que abandonó a una mujer y a 2 niños, ahora resulta que sabemos, bueno, que sabemos cosas que efectivamente yo voy a seguir viendo sus sketches y me voy a seguir riendo, pero no puedo evitar que me duele que el personaje se me caiga del pedestal en el que yo lo tenía. Pero eso de que era un mito de la España roja y de la España republicana lo dirás tú. O sea, Gila fue un mito de toda España. Gila fue no llevaba camisa roja, perdona, nada. Gila fue él... A ver, camisa roja llevaba mucha gente. O sea, no es lícito hacer mitos retrospectivamente e interpretar retrospectivamente lo que se hace. Bueno, Gila fue el humorista de una generación de españoles, o de 2 generaciones de españoles. Hacía monólogos sobre todo tipo de cosas y hacía reír a todo el mundo. Y no todo en esta vida tiene una lectura política.
política. Hombre, lo que no sí todo, que, hay muchas cosas. Es verdad que... Hablaba del alto perdedor de la guerra. No, y él hablaba de la guerra y de cómo le habían intentado fusilar, que decían me fusilaron mal. Que por eso estoy aquí, porque me fusilaron mal. Eso parece ser que... yo nací, cuando yo nací, mi madre no estaba en casa, y no sé, o sea, hacía monólogos sobre muchas cosas. Su historia y sus entrevistas. Hemos preguntado a algunos compañeros conocidos artistas que han dicho de él que era un poeta del humor, que fue también el primer monologuista. Los humoristas de hoy se deshacen en elogios cuando le preguntamos por Miguel Gila, y unos cuantos de ellos se han querido sumar a este pequeño homenaje que le estamos haciendo hoy. Fue una persona que habló de la guerra en un momento muy difícil de este país, justo después de una guerra. Y lógicamente para mí representó uno de los grandes del humor. Y nadie podrá olvidar jamás ese, oiga, ¿es la guerra? O que se ponga... Lo que todos sabemos, Gil era un genio del humor surrealista. No tuve la suerte de conocerlo, pero sí que me habló mucho de él Tony LeBlanc. Y me contaba eso, que Gila era un genio dentro y fuera del escenario. Gila, pues un grande. Bueno, Miguel Gila es uno de los grandes del humor en España. Creo que consiguió tener una personalidad que es lo más difícil, tener firma, ser absolutamente inimitable, ser el mismo y crear un estilo. Miguel Gila, el gran maestro, contaba historias de su vida de una forma única e irrepetible. Me gustaría despedirme con la frase favorita: si no aguantas una broma, pues vete del pueblo. Para mí es importantísimo, igual que Tipicol, mis maestros, nuestros maestros. Allí donde estés, Gila, seguiré apagando el candil candilón y seré guardia o ladrón, que rima con porón pom pom. ¡Ole! Michael, me gusta tenerlos a todos hoy aquí. Yo, fíjate, los quiero a todos, pero yo desde luego han mencionado a Tony LeBlanc y pienso que verdaderamente también se debe un homenaje a Tony LeBlanc por tantísimas cosas, y por supuesto a Miguel Gila. Tenemos que hacer una pequeñita, pequeñita, ni se muevan que volvemos enseguida. Sueño contigo, que ya está.